Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a Indagando el Contexto y pues bueno, como siempre digo, este es un canal totalmente libre, no pertenezco a ninguna denominación religiosa, tampoco a ningún partido político, solamente soy un estudiante más de Torah, utilizando su libertad de expresión, eso sí, siempre tratando de dar las evidencias de los temas aquí expuestos, por supuesto en su contexto, y al final, como siempre digo, cada quien saca sus propias conclusiones. Así es que bueno, dicho esto, nosotros vamos a investigar hoy un tema muy interesante y que ciertamente tengo que decir poco o más bien nada he escuchado dentro de algunos movimientos tanto cristianos como de raíces hebreas, y es el tema de Bikurim y Shavuot. Como pudieron ver en el título, hermanos, efectivamente Shavuot y Bikurim y Shavuot, a diferencia de lo que normalmente se enseña dentro de los grupos de raíces hebreas o grupos cristianos, incluso dentro de los grupos judaicos, Bikurim y Shavuot son la misma fiesta. Antes de que saques prontas conclusiones, te invito a que te quedes hasta el final del video, que veas las evidencias que vamos a mostrar y te aseguro que te sorprenderá. También todo esto de la fiesta de Shavuot, que es Bikurim, que lo vamos a demostrar con la Biblia hebrea, por supuesto. Todo esto tiene también que ver con Yehoshua de Nazaret, con Jesús de Nazaret. Es decir, en este estudio tú vas a ver cómo toda esta fiesta de Shavuot está completamente conectada con la vida y con el ministerio de Yehoshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel, para los que creemos que Él es el Mesías de Israel. Y bueno, antes que nada te invito a mirar junto conmigo un análisis gramatical de Duque Ola. Él es gramatólogo, por supuesto que sí, del texto hebreo de la Torah, del hebreo bíblico. Y bueno, vamos a analizar, vamos a escuchar el análisis que él hace respecto a precisamente la fiesta de Shavuot. Así es que te pido que me acompañes, por favor, y acabando el análisis morfológico, gramatical de Duque Ola, por supuesto yo voy a hacer mis comentarios y voy a conectar algunas cosas con, como lo dije antes, Yehoshua de Nazaret, Jesús de Nazaret. Así es que bueno, sin más, por favor, acompáñame y nos vemos pronto. Unas personas que están tratando de estudiar Torah y aún se confunden con el tema de Bikurim. Piensan, erróneamente se ha pensado que Bikurim es la cita, el encuentro que viene después de Pesaj y después de Matzot, después de los famosos panes sin levadura. Se ha dicho que sí, que el orden supuestamente es Pesaj, Matzot, Bikurim y luego Shavuot. Resulta que Bikurim es lo mismo que Shavuot, y esto ya se debería saber. Tengo entendido que en movimientos, tanto en el cristianismo como en movimientos de raíces hebreas, se enseña bastante, claro, es un error, claro que sí, pero se enseña bastante que el orden, que no es el correcto, pero enseñan que el orden es Pesach, Matzot, Bikurim, Shavuot, luego viene Yom Teruah, lo que es Yom HaKippurim, Sukkot, y se dice popularmente 7 fiestas, que tampoco es correcto decir que son 7 fiestas. Pero vamos a resolver esto rápido, algo muy fácil, y es que Bikurim es lo mismo que Shavuot. Bikurim es lo mismo que Shavuot. Aquí el texto hebreo de Éxodo capítulo 34, verso 22. Éxodo capítulo 34, verso 22 dice: Behaj Shavuot taseleja, Bikure ketzir hitim. Literalmente está diciendo: la fiesta de las semanas deberás realizar para ti, o te deberás realizar. Behaj Shavuot taseleja. Y luego dice Bikure ketzir hitim, primicias de cosecha de trigos. Esto literalmente, el texto hebreo literalmente traduce: la fiesta de las semanas deberás realizarte o deberás hacer para ti
es decir, las primicias de cosecha de trigos. Bikure Ketzir Hitim. Aquí ustedes tienen la palabra Bikure, que es el mismo plural Bikurim, es exactamente el mismo plural Bikurim, solamente que aquí se encuentra en estado constructo en medio, o mejor dicho, iniciando toda una cadena constructa. Bikure Ketzir Hitim. Tanto Bikurim está en estado constructo, lo mismo que Tzir, y aquí traduce entonces Bikurim de cosecha de trigos, primicias de cosecha de trigos. Esto al español debe ser traducido como una oración coordinada explicativa, dando a entender que la fiesta de las semanas que deberás hacerte, deberás realizar, es las primicias, es Bikurim, es primicias o Bikurim de cosecha de trigos. Bikure Ketzir Hitim. Entonces, aquí Éxodo 34, verso 22, el texto hebreo es clarísimo. La fiesta de las semanas es lo mismo que Bikurim. Y así de sencillo, no hay que hacernos tantos líos. A veces se comete el error de decir que sí, que Pesach, Matzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot y listo, no pasa nada. Pero no es del todo correcto, hay que siempre ir corrigiendo eso y no seguir años y años pisando lo mismo. Hay que seguir avanzando. A ver si es que, además, yo les comparto pantalla aquí. Les comparto pantalla en el texto hebreo de Levítico 23, verso 9 en adelante, que dice: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Benet Israel beamarta, alejem, Kitabou el haaretz, asher ani noten lachem, uketzartem et ketzirach, bejabetem et omer reshit, ketzirehem el hakohem. Aquí esto traduce en Levítico 23, verso 9 hasta el verso 12, prácticamente, perdón, hasta el verso 11. Dice que Adonai habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás, que aparece de Amartá Alejem, y les dirás: Kitabou el haaretz asher ani noten lachem, cuando hayan entrado a la tierra que yo les voy a dar. Es muy interesante para los estudiantes de gramática de hebreo clásico, del hebreo que está en la Biblia. Es importante no olvidarse aquí este participio activo noten en la esfera del futuro, que es como una acción que se va a realizar. Eso no olvidarse, que a veces se olvidan muchísimo los alumnos en cuanto a esto. Entonces dice que cuando hayan entrado a la tierra que yo les voy a dar y corten la cosecha, y corten su cosecha, la cosecha de ella, la cosecha de la tierra, y corten su cosecha, literalmente aquí debería ser y cosechen su cosecha, o cieguen su cosecha. Y sigue diciendo, entonces harán traer o traerán, en este caso traerán, Bajabeten traerán el Omer Reshit de la cosecha de ustedes. Omer Reshit Ketzirehem. El Omer Reshit de la cosecha de ustedes, el Hakohen, hacia el sacerdote. Entonces vuelvo a leer esto otra vez para que se entienda la ordenanza. Dice que habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando hayan entrado a la tierra que yo les voy a dar y corten su cosecha, deberán traer el Omer Reshit de la cosecha de ustedes. No voy a traducir por ahora la palabra Omer, que es una cantidad específica en el mundo antiguo. No voy a entrar en esos detalles para nada. Es simplemente una explicación para que se sepa que primero es Pesach, segundo es Matzot, tercero es el Omer Reshit, o esta presentación del Omer Reshit, o la mesida, la agitación del Omer Reshit,
Entonces es Pesach, Matzot, Omer, Reshit, y luego viene Bikurim, que es lo mismo que Shavuot. Y por supuesto luego viene Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, y por último esta que en la Torah no vemos ninguna ordenanza respecto a su celebración o respecto a su memorial, que es el tema de Yom HaShemini, el día octavo, que solamente es Atzeret. Atzeret no es, a ver, se fue este famoso nombre que le suelen colocar, que se ha hecho muy popular, pero que no es correcto, el famoso uh, Shmini Atzeret, creo que se le conoce así, Shmini Atzeret. Gramaticalmente no es correcto decir eso porque Atzeret está en estado constructo, no puede ocupar el segundo lugar en esa frase Shmini Atzeret, y además que la frase Shmini Atzeret nunca aparece en la Biblia hebrea como tal. No existe tal cosa como Shmini Atzeret. Lo que sí existe es el día octavo, Yom HaShemini, o el día del octavo, ya que es una cadena constructa, y también existe lo que es Atzeret, que es un tipo de retención, más o menos un tipo de retención, pero la frase Shmini Atzeret no existe en la Biblia hebrea, nunca aparece en la Torá, y además construir la frase Shmini Atzeret no es correcto porque Atzeret se encuentra en estado constructo, debería ocupar el primer lugar y construirse sobre otro sustantivo. En todos los sentidos no es correcto decir Shmini Atzeret. Ni siquiera es un encuentro, un moed como tal, no, para nada. Entonces, tener eso presente, que el orden es entonces Pesach, Matzot, Omer, Reshit. Luego viene Bikurim, que es lo mismo que Shavuot. Shavuot y Bikurim son la misma cosa. Y luego ya saben, ¿no? Luego viene Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot y Yom HaShemini, o simplemente Atzeret, como ya lo he corregido, lo he dicho, pues, bueno, he corregido lo que popularmente se dice, ¿no? Lo que popularmente se ha enseñado, y ya tiene la corrección presente. Entonces, aquí simplemente al pueblo se le está diciendo que cuando ya hayan entrado a la tierra que les iba a dar Elohim, bueno, ellos deberían llevar, deberían traer, etcétera, el Omer Reshit de la cosecha. Eso es lo que se debía hacer aquí. ¿Y cuándo debía hacer eso? ¿Cuándo se llevaba a cabo todo ese proceso? El verso 11, aquí en Levítico 23, verso 11 dice, Abegenit et haomer lifnei Adonai. Bueno, aquí parece que hará mover o hará mecer, el sacerdote por supuesto, hará mecer el Omer delante de Adonai para aceptación de ustedes. Y luego acá aparece Mohorat HaShabbat, a partir del día siguiente del Shabbat. Aparece Yenifenu HaKohen. Dice que el Kohen, el sacerdote, lo hará mecer. Eso es lo que mencionaba, que es el sacerdote el que hacía mecer, hacía mover, hacía agitar el Omer Reshit de la cosecha. Entonces, aquí no vamos a debatir a partir de qué es Shabbat, porque es un debate de milenios. Tanto las comunidades Eliyahat, conocidas popularmente como los esenios, a las samaritanos, judaítas, es decir, las escuelas judaicas del momento, etcétera. Hay un debate complejo hasta el día de hoy en las diferentes escuelas judaicas, en los diferentes movimientos de la religión judía. Pues claramente hay un debate, no hay un consenso como tal, no han llegado a un acuerdo como tal, y es entendible, y desde el primer siglo siempre se llevaba a cabo estos pequeños debates de qué clase de Shabbat es, cuándo o en qué Shabbat el sacerdote debía mecer el Omer Reshit. ¿Acaso se refiere al Shabbat del primer día de Matzot o se refiere al primer Shabbat semanal después de Pesach? Entonces, en ese tema no me voy a meter el día de hoy. De hecho, no son temas que yo suelo mencionar. Entonces, aquí en Levítico 23, verso 10, vemos que después, ustedes ven en los versos anteriores, en Levítico 23, verso 1 en adelante, con la introducción de los encuentros, con la introducción de los llamamientos de santidad, ustedes
se van a dar cuenta que a partir, después de hablar de Pesach, después de hablar de Matzot, lo que ya empieza a hablar a partir del verso 9 ya es el Omer Reshit, es decir, Levítico 23 comienza hablando por Pesach, hablando de Matzot, y luego viene a hablar o a ordenar y a instruir respecto al orden de un siguiente encuentro, una siguiente presentación que es el Omer Reshit. Es decir, según Levítico 23, el orden es Pesach, Matzot, y luego viene este famoso Omer Reshit. Omer Reshit. Bueno, ya mencioné que yo no voy a debatir, ni tampoco voy a hacer mención sobre un tema de calendarios, ni tampoco voy a hacer mención sobre qué Shabbat, o a partir de qué Shabbat se realizaba este proceso. Ese tema no va a ser parte ni de ahora, creo que ni tampoco después. Es un tema en el que yo suela entrometerme, pero tenemos, y vuelvo a compartir acá, comparto otra vez, tenemos en el texto hebreo de Éxodo 34, verso 22, que dice, Behach Shavuot Ta'aseleja, Bikuret Tzirhitim, la fiesta de las semanas, deberás realizarte, Bikurim de cosecha de trigos, es decir, primicias de cosecha de trigos. Para ser más exactos en el orden sintáctico del texto hebreo traducido al español, entonces debe ser la fiesta de las semanas deberás realizarte, es decir, las primicias de cosecha de trigos. Aquí viene a ser básicamente una coordinada explicativa, una oración coordinada explicativa, y eso tenerlo presente. ¿Por qué motivo se le llama Bikurim? Bikurim, bueno, ya lo está diciendo, es primicias de cosecha de trigos. Deberían pues realizar una fiesta de las primicias de las cosechas de trigo, pero también aquí lo especifica un poquito mejor el texto hebreo de Levítico 23, el verso 17, bueno, es el verso 15. Nótese por favor y atención a esto, que desde el verso 15, Levítico 23, verso 15, a partir del verso 15, comienza recién, en Levítico 23 comienza recién, a partir del verso 15, comienza apenas recién a hablar acerca de Shavuot, conocido como Bikurim. Nótese algo muy importante, y es que en el contexto de Levítico 23, no aparece la palabra Shavuot, aparece solamente Bikurim, aparece el procedimiento respecto a Shavuot, pero nunca menciona la palabra Shavuot. Nunca dice la fiesta de Shavuot. Aún así, por lógica y por contexto, sabemos que Levítico 23, verso 15, creo que hasta el verso 20, verso 21, Levítico 23, verso 15, el verso 20, verso 21, hasta esos versos más o menos, es donde Levítico 23 se refiere o menciona el tema de la fiesta de Shavuot, sin mencionar la frase fiesta de Shavuot, sin mencionar la palabra Shavuot, pero sí menciona Bikurim, y te explica un poquito, te dice a qué se refiere con eso de Bikurim, qué es o qué son los Bikurim, qué son esas primicias, por qué motivo ese nombre. Entonces, primero porque son primicias, Bikurim, cosechas de trigo. Además, porque aquí Levítico 23, verso 15, el texto hebreo ya traducido al español, dice, deberán contar para ustedes desde el día siguiente del Shabbat, es decir, desde el día en que hagan traer el Omer de la agitación, aparece Omer Hatenufá, desde el día en que hagan traer el Omer de la agitación, 7 Shabbatot completos, acá aparece Sheba Shabbatot Temimot Tijyena, perdón, en este caso, Tijyena. Entonces, aquí es muy importante lo que está diciendo el texto hebreo. La ordenanza dice que deberán contar para ustedes a partir del día siguiente del Shabbat, es decir, a partir del día en que hagan traer el Omer de la agitación, 7 Shabbatot
íntegros, completos, será. O sea, será 7 Shabbatot del conteo, serán 7 Shabbatot íntegros, completos. Luego dice, Ad min mohorat ha-Shabbat ha-Shevit, que sería entonces hasta el día siguiente del Shabbat séptimo. O sea que el conteo será hasta el día siguiente del Shabbat séptimo, coma, deberán contar, y aquí viene la ambigüedad, que puede ser deberán contar 50 días o deberán contar un día 50, teniendo en cuenta esta partícula ad, que quizás se está refiriendo que deberán contarlo hasta un día 50 o simplemente deberán contar 7 días. Pero la ordenanza generalmente es contar 7 Shabbatot. Bueno, mis hermanos, ahora tenemos en pantalla Levítico. Esta página se llama Logos Ka Logos. Obviamente no, los interlineales no son fiables para una buena traducción. Sin embargo, utilizo para que de una manera sencilla podamos ver las palabras hebreas. Entonces, bueno, ya vimos el análisis de Duque Ola, extraordinario. Y voy a complementar con algunas cosas. Vamos a repasar unas cosas y más aún. Voy a dar mi propuesta, hermanos, mi propuesta de cuándo es el Omer Reshit. Duque Ola no se mete, como escucharon, en esos temas. Sé que es un debate que ha sido un debate durante siglos de cuándo es Omer Reshit, pero si me preguntan a mí, está muy claro y voy a dar mi postura de cuándo es ese Shabbat, o bueno, el Omer Reshit, que es después de un Shabbat y que algunas personas lo hacen en el Shabbat semanal después del panes sin levadura, otros lo hacen durante panes sin levadura y otros lo hacen incluso luego, el día 16. De hecho, dentro de la tradición judaica, muchos dicen que Bikurim es el día 16 de Aviv. Esto es un poquito para los que sepan un poquito de calendario, que también dicho sea de paso, haré un video sobre calendarios, pero bueno, ahorita nos enfocamos en esto. Entonces, el Omer Reshit es el que aparece aquí en Levítico 23:10. Y vamos a leer aquí de la Reina Valera. Y dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y seguen la mies, traerán al sacerdote, y aquí dice una gavilla por primicia, pero bueno, ya vimos el análisis de Duque Ola, pero nos vamos a enfocar en donde dice los primeros frutos de su siega. Los primeros frutos, y aquí dice, mis hermanos, aquí está la palabra, aparece como un sustantivo masculino singular constructivo, y es esta palabra de aquí, mis hermanos, ustedes pueden ver, es Omer. El Omer Reshit, la palabra que sigue, es esta palabra de aquí, como pueden ver, y es el Omer Reshit. Omer Reshit. Entonces nosotros seguimos leyendo, voy a leer hasta el 14 y nos vamos a detener en el 14. Hay algo muy interesante de donde yo saco la propuesta de cuándo es el Omer Reshit. Y bueno, dice el 11, y el sacerdote mecerá, y aquí traducen la gavilla delante de Adonai, para que sean aceptos, el día siguiente del día de reposo lo mecerá. Como ya sabemos, y en el canal también hay un video de eso, Shabbat no traduce reposo, esa palabra es menujá. Sin embargo, bueno, es ese, pero bueno, tema para otro día. Pero aquí dice que tendrá que ser mecido, tendrá que ser después del día de reposo. Dice aquí, del día de Shabbat. Del día de Shabbat. Aquí dice, mis hermanos, que la mecerá. Y bueno, el siguiente texto dice, y el día que ofrezcas, y aquí dicen la gavilla, dice la traducción, ofrecerán un cordero de un año sin defecto, un sacrificio al Creador. Y dice, su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Adonai en olor grato, su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Pero fíjense el 14, hermanos. Dice el 14, no comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de su Elohim. Entonces, aquí es muy interesante, hermanos. Y bueno, sigue diciendo abajo, estatuto perpetuo por sus edades, en donde quiera que habiten. Esa no es una buena traducción de la palabra olam. Ya tenemos un video al respecto, pero bueno, quiero que nos enfoquemos en esto. Vuelvo a leer.
Nosotros pudimos ver que desde el texto 10, desde el versículo 10, está diciendo que es el Omer Reshit, la mesida del Omer Reshit, lo que se tiene que entregar, el Omer Reshit. Y en el 14 dice, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga, hasta ese mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de Elohim. Y de hecho está hablando de Omer Reshit. Pongan atención, hermanos, por favor, aquí quiero que se pongan bien pilas. Aquí está diciendo que hasta ese día, o sea, hasta el Omer Reshit, puedes comer pan. Vamos a ver la palabra que aparece aquí, mis hermanos. Es la palabra aquí, que yo creo que muchos la han escuchado, que es lehem. Es lehem, hermanos, ¿pueden ver? Lehem. Lehem. Entonces, no dice matzah o matzot. O sea, el lehem, bueno, tiene levadura. Es pan, un pan normal. Es curioso que aquí dice que no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día. O sea, hasta el Omer Reshit. Entonces, se supone que no se puede comer hasta ese día. Entonces, si el Omer Reshit fuera, o como dicen popularmente, el Bikurim, que ya vimos que no es Bikurim, y ahorita voy a dar más evidencias. El Omer Reshit es después del Shabbat, después de panes sin levadura. Porque si fuera dentro de panes sin levadura, no se podría, porque aquí está diciendo que puedes comer lehem. No sé si me estoy explicando, no se enreden. O sea, dentro de la fiesta de panes sin levadura, no se puede comer pan con levadura. Por eso es panes sin levadura. Entonces, si el Omer Reshit es dentro de panes sin levadura, dice que aquí puedes comer pan en Omer Reshit. Aquí dice, hasta ese día puedes comer pan, o sea, antes no. Entonces, mi propuesta es que sí o sí el Omer Reshit, o el que llaman en raíces hebreas Bikurim, que no es así, o en cristianismos. Ojo, aquí no es como por ofender a nadie, sino digo la verdad, es lo que dicen dentro de raíces hebreas muchos, si no es que todos, y los cristianismos, dicen que Bikurim y muchos lo festejan dentro de panes sin levadura. De hecho, los judíos también. Y ya vimos que ni es Bikurim, y mi propuesta es que es hasta después de que pasa panes sin levadura, porque en Levítico 23:14 dice que se puede comer pan. No comerán pan, ni grano, ni espiga hasta ese mismo día. ¿Cuál día? Bueno, venimos leyendo desde el verso 10, el Omer Reshit. Entonces, mi propuesta es que el Omer Reshit es el Shabbat semanal después de panes sin levadura. Pero bueno, eso es solo una propuesta. No estoy diciendo que eso sea irrefutable. Lo que sí es irrefutable es lo que vamos a ver a continuación, mis hermanos. Y bueno, ahora estamos en Éxodo 23:15. Y fíjense, dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Aquí dice la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos, de los llamados de santidad que, incluyendo el Shabbat semanal, son 9, de los llamados de santidad, de los Mikra Kodesh, de las Moadim, 3 son fiestas nada más. Y es panes sin levadura, Shavuot y Sukkot. Solo esas. Aquí, por ejemplo, podemos ver, mis hermanos, donde dice fiesta. Aquí, mis hermanos, estoy marcando esta palabra. Donde dice fiesta, mis hermanos, y es la palabra Hag. Y la palabra Hag refiere a una fiesta. Y aquí el contexto, mis hermanos, esto ustedes lo pueden comprobar, el contexto está hablando de la fiesta de panes sin levadura, y dice el texto de Éxodo 23:16. También fíjense la traducción, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. ¿Cuál es la fiesta de la siega? Shavuot, que hubiera sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año. ¿Cuál es la fiesta de la salida del año, hermanos? ¿Cuál es la fiesta de la salida del año? Entonces, qué interesante, porque bueno, son las fiestas de otoño, ¿no? La fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. Y bueno, aquí es muy interesante porque, mis hermanos, aquí podemos ver donde dice también que es una fiesta, y fíjense, hermanos, donde dice primeros frutos, refiriéndose, el contexto de aquí es Shavuot,
hermanos, el contexto de aquí de Éxodo 23:16 es la fiesta de Shavuot. Y fíjense, mis hermanos, aquí, ¿qué palabra está aquí, hermanos? Bikurei. Bueno, aquí aparece de Bikur. Entonces, si se supone que Bikurim, como dicen, es después de Pesaj, pero aquí no vemos eso. Vemos que está dentro del contexto de Shavuot. Y bueno, lo podemos ver también en Éxodo 34:22. Fíjense, hermanos, estamos en Éxodo 34:22 y otra vez está hablando de las fiestas de salida del año, las de otoño, no las de verano. Entonces aquí dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, las primicias de la siega de trigo o la de las primicias de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Aquí está diciendo la fiesta de las semanas y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Aquí el contexto, hermanos, es que está hablando de las fiestas de otoño. Y, hermanos, aquí el contexto, fiesta de las semanas, fíjense, mis hermanos, dice aquí, fiesta de las semanas, celebrarás para ti. Y dice aquí, mis hermanos, primicias. Y fíjense la palabra que está aquí, bikur. Bikurei. Interesante. Las primicias de la cosecha de trigos, dice ahí. Entonces aquí podemos ver otra evidencia más de que Shavuot es Bikurim. Porque está diciendo aquí que de hecho el Bikur, el Bikurei, los Bikurim están dentro del contexto de la fiesta de Shavuot. Esto es muy interesante porque muchos pueden decir, bueno, ¿y por qué durante siglos o décadas se ha enseñado lo contrario? Bueno, así es de fuerte la tradición, hermanos. Así es de fuerte la tradición porque tal vez hace siglos alguien lo interpretó de una manera y se fue haciendo una tradición. Así también, como con todo respeto lo voy a decir, pero a mí también se me hace incluso inconcebible que la Biblia prohíbe el hecho de tener, por ejemplo, muñecos inanimados, prenderles velas y todo eso. Sin embargo, con todo respeto, pero haciendo honor a la verdad, los católicos lo hacen. Y a mí se me hace increíble cuando Éxodo 20 dice, no tendrás imagen delante de ti, ni te inclinarás a ellas, ni nada. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen eso si está tan claro? Bueno, eso pasa en todas las religiones. Con todo respeto lo voy a decir, pero es una religión el judaísmo también. Entonces, como religión, también tienen sus dogmas, por supuesto. Ninguna religión se salva. El Mesías no vino a fundar religiones, ni a hablar de que siguiéramos religiones. Eso sí, que quede claro. Yo no estoy diciendo que no hay que seguir la Torá o que no hay que seguir los pasos del maestro, no, ni nada de eso. No saco de contexto el hecho de que él no vino a fundar religiones. Pero la verdad es que él no vino a enseñar dogmas, honestamente. Para los que creemos que el Yehoshua, Jesús, Yeshua, como lo pronuncian mis hermanos, se respeta, o otras pronunciaciones, aquí es respetable, él vino a enseñar una interpretación pura de la Torah sin tradiciones que contradijeran los mandamientos de la Torah. Entonces, por eso, mis hermanos, podemos ver este análisis, lo pueden ustedes comprobar, pueden ir y verificar ustedes mismos que Bikur refiere a las fiestas, bueno, en este caso a Shavuot, fiesta de otoño. Porque, como bien sabemos, esas reuniones o llamados de santidad, los Mikra Kodesh de otoño, pues esos son de otoño porque están los de primavera. Que los de primavera serían Pesach, Hamatzot o Matzot, Omer Reshit, y en otoño Shavuot o Bikurim, que es lo mismo, Shavuot o Bikurim, y después sería, por supuesto, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, y Atzeret, como vimos en el análisis. Y es muy interesante porque aquí viene algo muy bonito, hermanos. Vamos a ver la raíz verbal, por ejemplo, mis hermanos, de Bikur. Por ejemplo, mis hermanos, aquí donde dice primicias, es la raíz verbal, es la raíz bakar. Bakar. Pero esta palabra se utiliza también en otros textos muy interesantes. Y aquí es donde se conecta directamente con Yehoshua de Nazaret, con el maestro nazareno.
porque el mismo Pablo dice que él es el Reshit. El Reshit, vamos a decir así para que se entienda, la primicia, lo primero para el Creador. Él es el Reshit. En el texto griego, como lo vamos a comprobar, está la palabra aparges y es la palabra griega que reemplazó en la Septuaginta la palabra hebrea Reshit. Entonces, cuando está diciendo Pablo que el Mesías es primicias de la resurrección, primicias, él está diciendo aparge, él está diciendo él es el Reshit. Es decir, Yehoshua de Nazaret se presentó como Omer Reshit, como el Reshit, como lo primero, como las primicias. Ahora vamos a ver unos textos muy interesantes, mis hermanos. Después vamos a ver también lo de aparjes, por supuesto. Sean pacientes. Vamos a ver unos textos donde podemos nosotros evidenciar que la raíz verbal de Bikurim, que es bakar, también se utiliza para primogénitos o para cosas primeras, selectas, vamos a decir así. Vamos a ver unos textos. Y bueno, ahora estamos en el texto de Deuteronomio capítulo 21, verso 16. Y dice, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la, vamos a decir así, despreciada, que es el primogénito. El primogénito. Vamos a ver la palabra primogénito. Ahorita no estamos estudiando el verso ni el contexto, solamente quiero llevarlos a la palabra que dice primogénito. Es esta palabra de aquí, mis hermanos. Es esta palabra. Y aquí dice, mis hermanos, Bekor, primero, pero vamos a la raíz verbal, Bakar. La misma raíz verbal de Bikurim. ¿Lo pueden ver, mis hermanos? Vamos a volver a leer. Aquí la palabra primogénito, aquí lo pueden ver, primogénito, es la raíz verbal de primogénito, es la misma raíz verbal de la palabra Bikurim. Bekor deriva de Bakar. Entonces, nosotros podemos ver que esa fiesta, o bueno, ese encuentro de Omer Reshit, vamos a decirlo así mejor, ese encuentro, esa ordenanza de Omer Reshit refiere a la primicia, lo primero, a este Reshit que, para los que creemos en el Mesías, se refleja en Jesús de Nazaret, en Yehoshua, el Mesías de Israel. Y bueno, vamos a ver otra evidencia más de que la raíz verbal bakar está en otros textos refiriéndose a primogénitos. Y bueno, ahora estamos en Levítico 27-26 y dice, pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de Yod-Heh Vav-Heh, nadie lo dedicará, sea buey u oveja de Yod-Heh Vav-Heh es. Y bueno, mis hermanos, aquí en donde vemos la palabra primogénito, mis hermanos, pueden ver aquí la palabra que está aquí, mis hermanos. Vamos a picarle y está ahí otra vez Bekor, que deriva de Bakar, la misma raíz verbal de Bikurim. Hay más evidencias, me parece que con esto es suficiente. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para que ustedes puedan ver la palabra aparge, cuando Pablo utiliza esa palabra para referirse a que es primicias de los resucitados. Y no solo eso, sino de esta nueva humanidad, de este nuevo Adán. Porque recordemos que aún dentro del judaísmo de primer siglo y aún dentro de algunos judaísmos, algunos sí llegaban a la conclusión de que iba a llegar, por decir así, un nuevo Adán, una nueva humanidad. Es decir, el Mesías iba a traer una renovación de entendimiento, un nuevo pensamiento, es decir, introducir la era mesiánica, que es una era, vamos a decir así, más elevada que la era pasada. Obviamente, más allá de que algunos crean que el Mesías es Yehoshua o no es Yehoshua, yo sí creo que él es Jesús de Nazaret. Sin embargo, había otros judíos que, aunque no creían en él, llegaban a la conclusión de que cuando llegara el Mesías, definitivamente iba a ser como la primicia de todo.
y que este Mesías iba a traer una renovación de mente, iba a ser un nuevo Adán. Es así, hermanos, es así. Yo entiendo que a veces uno cuando habla estos temas espirituales, hay gente que lo puede creer, hay gente que no lo puede creer, eso es totalmente respetable, pero yo así entiendo la misión de Yehoshua de Nazaret. Él vino a traer este nuevo entendimiento, esta correcta interpretación de la Torá y esta revelación que le fue dada desde lo alto. Pero bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver esa palabra apargé. Y bueno, ahora estamos en Primera de Corintios capítulo 15, verso 20. Y dice, mas ahora el Mesías, Cristo, dice aquí, ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y aquí, mis hermanos, está esta palabra griega, como pueden ver aquí, vamos a picarle, y que dice ahí, mis hermanos, apargé, primer fruto. Qué interesante, hermanos, porque recuerden que en Shavuot se tenía que llevar también ese primer fruto. Apargé no precisamente es primer fruto, pero es Reshit, lo primero, ¿no? En este caso puede ser las primeras ofrendas de la cosecha, pero también podemos ver en otros textos de la Biblia hebrea donde a la Torá también se le dice el Reshit. De hecho, dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor al Creador, es el Reshit. El principio de la sabiduría, el Reshit de la sabiduría es el temor al Creador. También al pueblo de Israel se le llama el Reshit. Y es muy interesante porque nosotros podemos ver, por ejemplo, mis hermanos, en Santiago 1:18. Vamos para allá. Santiago 1:18 dice, mis hermanos, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, dice esta traducción criaturas. No sé si eso diga la verdad en griego. Honestamente no he investigado esa palabra, pero bueno, dice eso, hermanos. Dice, de su voluntad nos hizo nacer, obviamente nacer de arriba, ¿verdad? Nacer de nuevo por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y la palabra primicia, mis hermanos, está aquí donde estoy marcando, y es la misma palabra apargé. Es la misma palabra que hace referencia Pablo cuando se refiere a el Mesías. Y bueno, según mismo Pablo y según nosotros entendemos, todos aquellos que siguen las enseñanzas del Mesías de Israel, repito, para los que creemos que Él es el Mesías de Israel, seríamos, si el Creador así lo quiere, primicias para el Todopoderoso. Es decir, lo más selecto, y no en un sentido ególatra o así de wow, somos lo más selecto. No, sino es algo que nos invita a nosotros a la reflexión y a tratar de pulir nuestra vida poco a poco para tratar de ser al menos lo más selecto de nosotros mismos. Nacer de arriba, tener una renovación de entendimiento, mis hermanos. Bueno, así lo veo yo, ¿verdad? Así lo veo yo, pero bueno, lo que estamos viendo aquí son las evidencias de que apargé es esta palabra que ustedes pueden comprobar, es la palabra que reemplazó el hebreo reshit. Entonces, también por eso es muy interesante que nosotros sepamos que el Omer Reshit es una representación del Mesías. Así es que, bueno, mi propuesta o la propuesta que he aprendido también de Duque Ola es que el Omer Reshit es cuando se presenta el Mesías resucitado. Ciertamente sobre calendarios y todo ese tema voy a hacer un día un video, si el creador lo permite. Pronto haré un video al respecto para hablar de ese tema. Me parece que hay unas cosas muy interesantes que tocar. Y bueno, referente a todo eso. Digo esto porque muchos podrán decir, bueno, pero ¿cuándo es entonces? ¿O cuándo es el Omer Reshit? Y yo entiendo que hay mucho debate sobre ese tema. Pero repito, mi postura, como lo dije hace rato, es que el Omer Reshit, depende del calendario que ustedes usen, no importa. El Omer Reshit sería el día después del Shabbat semanal, después de panes sin levadura. Porque dice que hasta ese mismo día, según Levítico 23:14, hasta ese mismo día se puede comer pan y trigo y todo eso. Entonces es como si estaba prohibido, pero en ese día sí puedes comer.
Entonces, si el Omer Reshit es dentro de panes sin levadura, como dicen, por ejemplo, algunas ramificaciones judaicas que lo festejan el día 16 de Aviv, no tiene sentido para mí porque, según Levítico 23:14, puedes comer lejem, no matzot, lejem, no matzah, sino lejem. En ese día en Omer Reshit puedes comer lejem, según Levítico 23:14. Entonces, si Omer Reshit es dentro de panes sin levadura, pues sería imposible. Esa es mi postura. Y bueno, no quiero hacer más largo el video, sin embargo, no me puedo ir sin antes, por supuesto, leer Hechos capítulo 2, hermanos, porque claramente ahí pasa algo muy especial en la fiesta de Shavuot o de Bikurim, en la fiesta de Pentecostés, popularmente conocido. Y nosotros leemos esto, que por supuesto yo doy por hecho. Yo creo que la mayoría de los que están viendo este video lo han leído, por supuesto, pero es bonito recordar todo esto. Dice Hechos 2:1. Cuando llega el día de Shavuot, de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, un ruach. Porque recordemos que en hebreo, viento también es espíritu, es ruach. Entonces, bueno, qué curioso que aquí llega como de un viento recio, fuerte, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Aquí dos cosas importantes. No es parte del tema, pero sí está bien aclarar esto. Obviamente no está hablando de lenguas raras, sino está hablando de idiomas. Cuando aquí dice lenguas, se está refiriendo a idiomas. Y bueno, otra cosa interesante. Yo soy, por supuesto, totalmente pro estudiar hebreo. Es decir, yo estoy a favor de estudiar hebreo bíblico. Yo estoy a favor de investigar el contexto hebreo, por supuesto, pero no estoy a favor de personas que, digamos que ponen cargas a otras personas y les prohíben pronunciar cosas o les dicen que tienen que hablar como hebrañol, porque el hebreo es la lengua santa que todo mundo tiene que hablar. Pero hermanos, yo les hago esta pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas? ¿Por qué el milagro no fue que de repente todos hablaran hebreo? Esto es interesante, al menos para analizar. Sigo leyendo, hermanos. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, es decir, no solo de la casa de Judá, sino israelitas, pero ya era un término en donde se conocía en general a todos los israelitas, se les llamaba judíos. Depende, obviamente había judíos religiosos, había judíos de Judea y pues bueno, el contexto aquí es israelitas de todas las naciones. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son los galileos estos que están hablando? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas del Creador. Entonces nosotros podemos ver aquí algo muy bonito que, como sabemos, en Shavuot, en la fiesta de Shavuot, los apóstoles, como buenos israelitas, estaban celebrando la fiesta, pero pasa algo muy especial, que es que se derrama el Espíritu Santo que estaba profetizado en Ezequiel, que estaba profetizado en general en muchos de los profetas, en Deuteronomio, en varios textos, en donde dice que el Creador pondría un ruaj nuevo, un espíritu nuevo. Bueno, eso se estaba cumpliendo aquí y en la fiesta de Shavuot, porque en Shavuot se tenía que llevar la primicia, el Bikurim, se tenía que llevar en Shavuot la primicia, vamos a decir así, de los mejores frutos, lo más selecto, y ya maduro.
ya maduro, algo maduro. Entonces es muy interesante, para mí al menos, que aquí en Hechos 2 de alguna manera los discípulos ya estaban maduros. Me parece que ya habían vivido las suficientes experiencias con el Mesías como para haber madurado en la fe, y por eso ellos fueron llenos de Ruach HaKodesh para que empezaran ahí más grande su ministerio, ¿verdad? Hablándole a la gente en contexto a israelitas, gentiles, israelitas y también gentiles de otras naciones, como podemos también evidenciar en el Nuevo Testamento, que incluso un soldado romano, y podemos ver gente así, vamos a decir pagana, que sin ningún problema siguieron al Mesías. Pero bueno, podemos ver cómo se cumple esta profecía referente al pueblo de Israel, a que sería derramado el Espíritu Santo. Y es eso, hermanos, es cuestionar las cosas, cuestionar si lo que se nos ha enseñado es correcto. No pasa nada por equivocarnos. Yo también muchas veces me he equivocado. Y siempre pongo, bueno, no siempre, pero últimamente pongo en tela de juicio lo que se me enseña. No trago entero, es decir, no me creo lo primero que me dicen, pero tampoco lo rechazo. Tampoco lo rechazo. He aprendido en el camino del estudio bíblico y en general en la vida, en que muchas veces nosotros tenemos que analizar las cosas y no rechazarlas sin antes analizarlas, y por supuesto tampoco creerlas sin antes analizarlas, sino que poquito a poco ir teniendo un análisis más crítico, una mentalidad más crítica, sin desesperarnos, con paciencia, y vamos a llegar a conocimientos poquito a poco, un poquito más profundos dentro del contexto y de lo que es la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el análisis que hicimos en este día sirva para tus estudios bíblicos. Me parece que se dieron evidencias suficientes para asegurar, según la Biblia hebrea, no según la tradición, no según lo que digan otras personas, sino según lo que dice la Biblia hebrea. Por supuesto que Shavuot es lo mismo que Bikurim, como lo hemos evidenciado. Y pues bueno, si este canal en algo te edifica, de alguna manera te agrada o te ayuda para tus estudios, te pido por favor que te suscribas. Eso nos ayuda muchísimo. Vamos comenzando con el proyecto, así es que te pido también que compartas, que actives la campana de las notificaciones si es que quieres estar al tanto de los próximos videos. Y pues bueno, también te dejo el canal de Duque Ola, el que hizo el análisis gramatical. Lo voy a dejar en los comentarios. Date una vuelta por su canal, suscríbete también, yo lo recomiendo muchísimo. Él es un gran hermano, amigo, y por supuesto es mi maestro de muchas cosas. Y bueno, sin más, si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Así es que bueno, hasta la próxima. Chao, chao.